Vamos a ir entonces al libro de Deuteronomio, en la lectura devocional que hicimos hace un rato atrás. Ahí en Deuteronomio capítulo 1 podemos leer los primeros 8 versículos de este libro, pero nos vamos a detener solamente en la introducción, en los primeros 3 versículos que marcan en definitiva la introducción a todo el libro y que establecen también en consecuencia el tema de este libro. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Haserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esa es la introducción del libro de Deuteronomio. Nosotros comenzamos, por la gracia del Señor, retomamos en definitiva lo que es nuestra academia teológica, que tiene el propósito de instruir un poco más profundamente a la iglesia con la finalidad de que las convicciones de cada uno de nosotros, es decir, saber por qué creemos y en qué creemos, puedan ser afirmadas y las raíces sean más sólidas desde la perspectiva del fundamento que es la base y el sustento de nuestra iglesia. Y en este sentido comenzamos con una introducción al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, son también inspirados por el Espíritu Santo como los 27 libros del Nuevo Testamento, de tal manera que tenemos un todo completo, la revelación de Dios progresiva desde el mismo Génesis en adelante, cuando muestra históricamente también y la forma en que Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de multiplicarse y llenar la tierra y poder llevar la imagen impresa del Dios que lo hizo, su imagen y semejanza, a todas partes y a todo lugar. Nosotros vemos también cómo el fracaso del hombre se manifestó poco tiempo después de estar en un lugar extraordinario donde tenían toda la provisión necesaria en lo material, en lo emocional, incluso en lo estético, porque era un lugar de una belleza que está más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque la creación estaba en perfección en ese momento, creada por Dios. Y fue el hombre, la corona de la creación, que pervirtió esta relación con Dios tan especial a través de la caída, como vemos en el capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Desde ese momento en adelante, cuando el hombre firmó el acta de la autonomía, no queremos tener relación contigo, nosotros vamos a establecer nuestra forma de vivir, nuestros propios parámetros de vida, nuestros propios principios morales. Desde ese momento en adelante el hombre perdió esa comunión con Dios, esa relación con Dios, y empezó a degradarse paso a paso hasta finalmente llegó a una degradación total en su conducta, en sus pensamientos, en las intenciones de sus corazones. Dice Génesis capítulo 6, que muestra la antesala del diluvio, por la cual precisamente llegó el juicio de Dios que tenemos en ese capítulo. En adelante vemos eso, precisamente una reiteración de lo mismo, rebelión constante en contra de Dios. El hombre no quiere que Dios sea su Señor, que gobierne sobre sus vidas, que establezca sus principios sobre los cuales deben regir su existencia. Busca afanosamente su propio camino y no obstante, en esos caminos fracasa
una y otra vez. Por eso se podría resumir en una frase solamente todo lo que la Biblia dice respecto al hombre y a Dios. Vemos el constante fracaso del hombre y vemos el constante triunfo de Dios a pesar del fracaso del hombre. Eso lo tenemos en todas las Escrituras. De tal manera que el Señor mandó a Moisés a escribir estos 5 primeros libros de la Biblia que se llaman la Torá para los judíos y que para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros rollos o libros de la Biblia, y que son de alguna manera la base y el sustento de todo lo que viene en adelante. En el Pentateuco encontramos absolutamente todas las doctrinas en ciernes todavía en raíz y posteriormente son desarrolladas y perfectamente comprendidas ya a la luz de la cruz de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, en este sentido, entonces, Dios para poder traer ese Salvador que prometió en Génesis 3.15, en el mismo contexto de la condenación al hombre y a la mujer por su pecado, y a la serpiente, que obviamente tiene que ver con Satanás, ¿cierto? Trajo en consecuencia una revelación especial de esa simiente santa. Génesis 3.15 es la promesa de la simiente, que vendrá de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Y con ello obviamente se implica liberará a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, como va a decir y explicar en forma directa el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora, en este sentido, entonces, todo el resto del Antiguo Testamento tiene que ver con este hilo rojo que es la simiente santa. Cómo nace esa promesa en Génesis 3.15 y cómo esa promesa va tomando cuerpo en su cumplimiento a través de la elección de una persona. Abraham, capítulo 12, versículos 1 al 3 de Génesis. A través de la familia de Jacob, posteriormente, al final del libro de Génesis, tenemos precisamente eso, la familia de Jacob, por causa del hambre entrando en Egipto, y el Señor utilizó providencialmente lo que ocurrió allí, que sus hermanos odiaran a José, y finalmente fue llevado a Egipto, y el Señor usó a Josué para preservar esa simiente santa, preservando la familia de Jacob y los descendientes de él, que constituyeron las 12 tribus de Israel. Ahora ya había un pueblo, y este pueblo es el que cayó en la esclavitud en Egipto durante 400 años, y el Señor envió a una persona que nació en ese mismo contexto de la esclavitud. Moisés lo preservó también en una forma extraordinaria desde muy pequeño, desde 3 meses de edad, como bien sabemos, fue finalmente adoptado como hijo de la hija de Faraón, el rey de Egipto. Fue criado, enseñado por la sabiduría humana en ese contexto de la corte real en Egipto. Sin embargo, la semilla de la verdad del Dios verdadero permaneció en su corazón, y por eso Moisés, la cosmogonía o la visión que tenía de la creación, Moisés no era artificial y no era fantasiosa ni mística como era, o mitológica quiero decir, como era el caso de los egipcios. Él mantuvo siempre la cordura por la gracia del Señor para entender que había un solo Dios verdadero, y este era el Dios de Israel. Ahora, entonces, Moisés escribe estos 5 libros. El primer libro tiene que ver con la elección, el segundo libro tiene que ver con la redención, el tercer libro, que es Levítico, tiene que ver con la santificación, el cuarto libro, que es Números, tiene que ver con la dirección, la guía de Dios en el desierto durante 40 años para un pueblo que había salido de la esclavitud, y Deuteronomio tiene que ver con la instrucción. El pueblo que fue elegido en Génesis es el mismo que es redimido en Egipto, es el mismo que es santificado en Levítico, es el mismo que es guiado y conducido, es decir, dirigido por Dios en el desierto en Números, y es el mismo que es instruido por Dios en Deuteronomio. De tal manera que Deuteronomio es el libro de la instrucción. Y es un libro excepcional en su contenido. No solo históricamente y geográficamente, porque aquí vemos un montón de nombres de lugares en particular que menciona el texto, pero sobre todas las cosas es un libro espiritualmente profundo.
Es probablemente el libro más espiritual del Antiguo Testamento de la perspectiva de lo que significa la relación de Dios con su pueblo. Y por eso es instructivo también para nosotros. No solo lo fue en términos directos históricamente para el Israel de ese tiempo, sino también lo es para nosotros en el día de hoy. Y por eso vamos a este libro y por eso queremos estudiarlo quizás un poco más en profundidad, sacando los principios esenciales que son aplicables a la iglesia del día de hoy. Deuteronomio históricamente marca la transición entre el peregrinaje de los 40 años de Israel por el desierto y la entrada propiamente tal a la Canaán o la tierra que fluye leche y miel que Dios había prometido dar a su pueblo. Es una transición. Están en un lugar particular, están en los llanos de Moab, están a punto de cruzar el Jordán e ir a Jericó y tomar posesión, comenzar a tomar posesión de la tierra prometida. Eso es históricamente, ese es el contexto en el que se da. Ahora, su contenido espiritual, como dije, destaca de una manera singular. Este libro contiene los conceptos básicos que los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números contienen en cuanto a conceptos. Elección, redención, santificación, dirección. Pero Deuteronomio lo lleva a la relación espiritual con Dios del pueblo sobre la base de la centralidad, y aquí está el punto principal de este libro, de la centralidad de la palabra de Dios. Moisés entiende la importancia superlativa de que las personas que formaban parte de ese pueblo comprendieran cabalmente que la base, lo que une la relación de Dios con su pueblo es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios el pueblo no sabría qué hacer, en qué creer, ni cómo andar, ni tampoco saber dónde ir. Pero es la palabra de Dios la antorcha que ilumina la vida del pueblo, les enseña quién es el Dios verdadero, cómo son sus cualidades, su naturaleza del Dios verdadero y en consecuencia cómo ellos, elegidos por Dios soberanamente, pueden ser conducidos también por ese Dios en una forma maravillosa para que puedan disfrutar de los beneficios de la bondad de ese Dios generoso. La idea clave en este libro es mirar hacia atrás retrospectivamente a la historia. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Nunca te olvides que Dios te sacó de Egipto, Dios te condujo 40 años por el desierto, Dios te preservó milagrosamente, Dios te alimentó con maná, con comida que venía del cielo que tú no conocías, Dios te dio lo que necesitabas para satisfacer su sed a través también de un milagro extraordinario de la fuente que brotó agua y que condujo a Israel a permanecer con vida en un desierto inhóspito. Mira hacia atrás. Y eso es lo que son los primeros 4 capítulos de Deuteronomio. Es una retrospectiva histórica. Mira lo que Dios hizo. Mira la maravilla de este Dios. Mira cuánto te ama Dios. Y por eso alguien dijo, podríamos decir, que los primeros 4 capítulos es la expresión del amor de Dios en el pasado para este pueblo. Del capítulo 5 al capítulo 26 es lo que Dios está haciendo contigo hoy, y eso marca lo principal, que es la instrucción. Dios te está instruyendo, Dios te está guiando, Dios te está conduciendo por medio de su palabra. Si tú obedeces su palabra vas a ser bendecido, si tú desobedeces su palabra vas a ser maldecido. Por lo tanto, lo primero es recuerda. Lo segundo es obedece. Obedece ahora en el presente. Mira, las muestras de amor de Dios en el pasado deben motivar tu corazón para obedecer a ese mismo Dios en el presente. Y los versículos, o los capítulos, quiero decir, 27 al 34, hasta el final del libro, es el amor de Dios en el futuro. Y otra vez, ¿cuál es el eje que une el pasado, el presente y el futuro? La palabra de Dios. Esto es lo que vincula a Dios con su pueblo, esencialmente. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos una y otra vez énfasis en nuestro contexto, porque lo que la iglesia necesita hoy y ha necesitado siempre y necesitará siempre mientras esté en esta tierra es solo y nada más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el vínculo con Dios. Dios habla, Dios se revela, Dios nos dice quién es Él, Dios nos dice quiénes somos nosotros, Dios nos dice cuál es nuestra necesidad profunda.
Y entonces nosotros, en obediencia a Dios, podemos caminar con Él, seguirlo a Él, andar tras sus pasos. El recordar apunta al desierto, lo que Dios hizo contigo. Y la otra, es decir, el obedecer a la tierra prometida. No nos olvidemos contextualmente que esto era muy importante para Israel. ¿Por qué? Porque ellos venían saliendo de el politeísmo de Egipto. Ellos salieron de Egipto y como hay un dicho muy, muy conocido, Egipto lamentablemente no salió de sus corazones. Espiritualmente ellos todavía traían esa enseñanza de los dioses falsos de Egipto. Y por eso el Señor los llevó durante 40 años para purificar sus corazones, para que olvidaran a esos dioses falsos y pusieran su mirada solamente, inclinaran su corazón solamente del Dios verdadero. Y estaban a punto de tomar posesión, pero entrar a un lugar que era maravilloso en términos materiales, porque allí fluía leche y miel, era productivo en todos los sentidos, eso es lo que Dios estaba diciendo. Allí se asentarán como mi pueblo, allí vivirán como nación especial de Dios, en esta teocracia donde Dios es su gobernante y su Señor. Sin embargo, ese lugar estaba lleno de peligros. Lleno de peligros constantes. ¿Por qué? Porque no solo eran politeístas, sino que también eran personas moralmente depravadas, precisamente porque crearon sus propios dioses en su imaginación, adoraron sus propios dioses en su imaginación y la adoración que rendían a ellos era de depravación total. Ahí tenemos dioses terribles que pedían, por ejemplo, según la concepción que ellos tenían, según su concepto mitológico y politeísta, pedían y solicitaban incluso el sacrificio de sus propios hijos. Por lo tanto, era un pueblo depravado. Era también un pueblo depravado en términos morales en cuanto a lo que tenía que ver con la sexualidad. Y por eso hay tantas instrucciones en la Biblia respecto a que no hagas esto, no te unas a la mujer de tu padre, no te unas a tu hermana, no te unas a tu tía. Es decir, hay una serie de mandamientos que Dios da en términos activos respecto a la moralidad sexual, porque allí había un lugar de depravación también. Socialmente también era un lugar que era depravado, de tal manera que espiritual, moral y socialmente entraban a un lugar complejo, difícil de vivir. Y entonces Moisés sabe la importancia que tenía el hecho de que ellos estuvieran siendo guiados y conducidos por la palabra de Dios. En los sendos discursos que contiene este libro, Moisés tenía el gran auditorio de Israel. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. El lugar donde ahora estaban acampados era en la llanura, como dije, en la tierra de Moab, donde estaban listos para entrar en Canaán y entablar una guerra con los cananeos, porque no era así de simple. Yo les doy la tierra, pero ustedes tienen que conquistarla. Entren, tomen posesión de ella, versículo 8. Yo se las doy, yo les aseguro que la van a conquistar, pero ustedes tienen que pelear en el campo de batalla. Tenían que conquistarla militarmente. Sin embargo, y esto es muy interesante, no les dio instrucciones militares. No les dijo cuáles eran las estrategias que debían usar para poder conquistar a Canaán. No les dijo la manera en que tenían que organizarse como ejército para conquistar a Canaán. Sino que su deber más importante era su relación con Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Porque si se mantenían en su temor y favor de Dios, Él les aseguraría la conquista de la tierra. Por tanto, su estrecha relación con Dios sería su mejor forma de conquista. Más que por las armas, más que por la estrategia y la capacidad militar, lo que más importaba es que mantuvieran una relación correcta con Dios, porque eso implicaba que Dios entonces, según su promesa, les daría la tierra que le dijo que le iba a entregar. Versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Moisés ya lo ve como un hecho. Sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho.
no temas ni desmayes, yo te voy a entregar esta tierra. Ustedes van a ser los poseedores, van a habitar allí y disfrutar de esta tierra, siempre y cuando, y obviamente, estén bajo la guía y dirección de mi palabra. El tiempo que Moisés dio este discurso al pueblo al final del año 40, desde que salió de Egipto, en el 11º mes del año, es decir, faltaba poco para que terminara el año y Moisés estaba cerca de su muerte, muestra cómo tanto tiempo Dios había soportado los malos modales, las rebeliones, las murmuraciones constantes del pueblo. 10 veces al menos se murmuraron contra el Señor, se rebelaron contra Él en el desierto. Y ahora iba a introducirse una escena nueva y más agradable, como señal del amor de Dios hacia su pueblo al darle una tierra que no merecían. Moisés les repite la ley entonces, así que después de la controversia de Dios con ellos por el becerro de oro, como vemos ahí en Éxodo capítulo 31, 30 al 31, y después de eso, no obstante, el Señor vuelve otra vez y les reitera la misma ley, les da las mismas palabras que ellos habían profanado antes a través del becerro de oro. Y aquí muestra algo importante el Señor. No hay mejor evidencia y garantía del favor de Dios que Él ponga su ley en nuestros corazones. No hay nada más importante, ni más grande, ni más glorioso. Y por eso es que vemos nosotros muchas veces, hermanos, con tristeza, cómo la palabra de Dios ocupa un lugar muchas veces secundario en la iglesia. Y entonces se añaden otras cosas que hacen más entretenido el culto, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para su pueblo. Porque el Señor no escogió un pueblo para entretenernos, se escogió un pueblo para transformarnos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso solo es posible por medio de la aplicación de la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma. Las novedades teológicas y las las estrategias que se establecen en las iglesias no tienen ninguna trascendencia si la palabra de Dios no es el centro de ella. Moisés estaba a punto de morir. Y recapitula las leyes de Dios en presencia de todo Israel cuando Moisés estaba a punto de morir. Hace un último llamado, un último esfuerzo para grabar en la mente de Israel la ley de Dios, la ley que los distinguía de todos los pueblos de la tierra. Los discursos pronunciados en esta ocasión forman el libro de Deuteronomio, la segunda ley. Estos discursos no se dieron todos a la vez en un día, sino en varios días, sin embargo, al menos 10 días, dicen los teólogos, demoró Moisés en dar todos estos discursos, pero en todos y cada uno de ellos está impresa la palabra de Dios como el centro. Solamente si ustedes quieren profundizar un poco más y corroborar lo que estoy diciendo, pueden leer todo el libro de Deuteronomio e ir en cada parte marcando cuántas veces habla de la ley de Dios. ¿Cuántas veces dice que Moisés mandó por mandato de Dios? Muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros vemos esto. Ahora, notemos que en definitiva la clave para interpretar este libro completo es la primera frase del libro. Estas son las palabras. Estas son las palabras. Eso es lo más importante. ¿A qué se refiere con estas son las palabras? Cuando podemos discernir adecuadamente qué significan estas palabras o estas son las palabras, entonces entendemos todo el contexto del libro. Algunos apuntan al versículo 13 de Números 36. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó a Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Estas son las palabras, es decir, como si se tratara simplemente de una unidad con el libro de Números, pero en realidad es mucho más amplio que eso, porque va a decir, estas son las palabras que yo voy a comenzar a escribir ahora para ustedes. Estos son el inicio de los discursos que Moisés estaba a punto de dar. La importancia en este sentido de determinar lo que son estas palabras nos ayuda a nosotros a entender por qué Moisés escribió todo lo que escribió en estos capítulos de este libro llamado Deuteronomio. De hecho,
Para los judíos, los libros del Antiguo Testamento tenían el nombre, en algunos casos, especialmente los libros narrativos históricos, tenían el nombre de la primera frase. Y por tanto, para los judíos este libro se llama, estas son las palabras. Para nosotros se llama Deuteronomio porque es la traducción de la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego 250 años antes de Cristo aproximadamente, y que los griegos le colocaron Deuteronomio, de tal manera que ese es el nombre que nosotros recibimos. Pero para los judíos estas son las palabras. Y por eso entonces es imprescindible que nosotros sepamos cuáles son estas palabras. Y noten cómo la misma Biblia responde a esto, versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea, estas son las palabras de Dios. Estas son las palabras de Dios. Moisés las dijo y Moisés las escribió, sí, pero estas son las palabras de Dios. Moisés no hablaba por su cuenta, no era él que se había creado en su imaginación lo que él pensaba que era lo mejor para el pueblo. No somos los predicadores los que imaginamos lo que es mejor para la gente, es Dios el que ya lo ha dicho y simplemente tomamos lo que Dios ha hecho y lo transmitimos. Por lo tanto, estas son las palabras de Dios. Y adquiere una importancia muy grande el hecho de entender esto, porque en esta comprensión nosotros nos damos cuenta de que estas palabras de Deuteronomio son también palabras para el pueblo de Dios, la iglesia, hoy. Vivimos en un desierto espiritual. Vamos a las noticias y lo único que encontramos es perversión. Lo único que encontramos es ateísmo práctico, secularismo rampante, progresismo y todas estas filosofías y estas ideologías perniciosas que alejan de Dios. No encontramos otra cosa. Es un desierto espiritual. Pero hay un oasis en ese desierto para la iglesia. ¿Y cuál es ese oasis? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra del Dios verdadero, la palabra que manifiesta sabiduría, la palabra que tiene poder en sí misma, la palabra que nos guía, la palabra que nos corrige, como dijo alguien en una oración, la palabra que nos confronta, la palabra que nos amonesta, pero también la palabra que nos levanta y que nos da ánimo y que nos hace ver con perspectiva el futuro y decir, Señor, tenemos confianza en ti, porque tu palabra así lo dice. Señor, confiamos en ti porque a pesar de que nosotros no somos capaces de caminar con perfección delante de ti, tu gracia es suficiente. Señor, tú eres bueno y tu misericordia se renuevan cada día. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos beber en ese oasis en medio del desierto espiritual de este mundo a través de su palabra? Estas son las palabras. La iglesia tiene que recordar siempre, estas son las palabras gloriosas del Dios verdadero, la palabra que guía, que conduce, que alumbra en medio de la oscuridad de este mundo, la palabra que nos hace partícipes de una relación con Dios, que nos une a Dios para siempre. Ahora, aquí hay varias cosas, mucho más de lo que yo voy a decir, pero solo estoy haciendo un resumen introductorio de Deuteronomio. Una de las cosas más difíciles que el Señor conocía perfectamente que había en el corazón de Israel era la idolatría. La idolatría estaba impregnada en sus corazones. Por eso hicieron el becerro de oro. ¿De dónde creen que sacaron esa lección? Obviamente del dios Apis de Egipto, que se representaba como un becerro. Y entonces dijeron ellos, bueno, yo creo, o nosotros creemos, ¿cierto? Estos que se rebelaron junto con Aarón en esa ocasión, o condujeron a Aarón a hacer el becerro de oro, dijeron, bueno, los dioses que nos sacaron de Egipto en realidad son los mismos dioses de Egipto. Pero ellos hicieron un sincretismo, le llamaron Jehová.
y lo representaron como un becerro. Es decir, hicieron un becerro que representaba al dios Apis de Egipto, pero lo llamaron Jehová. Sus corazones estaban dominados por la idolatría. Y resulta que ya habían andado en el desierto durante mucho tiempo y fuera, además de ese error grave que cometieron al hacer ese becerro de oro y adorarlo, posteriormente el Señor le volvió a dar la ley y ahora le reitera la ley antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida que estaba lleno de ídolos otra vez. Y entonces, ¿qué es lo que sabía el Señor que era su fragilidad más grande? La idolatría. Van a caer nuevamente en la idolatría. Y entonces los advierte a través de Deuteronomio. Y aquí podemos ver una de las cosas que hace la palabra de Dios y que nosotros a veces ni siquiera somos conscientes. La palabra de Dios protege. Eso es lo primero. La palabra de Dios protege de la idolatría. La palabra de Dios protege de seguir filosofías, ideologías falsas que destruyen nuestra relación con Dios o que obstaculizan nuestra relación con Dios. Notemos solo algunos versículos. Capítulo 4, versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Cuidado con caer en la idolatría. Y hay una advertencia. Cuando Moisés escribió este libro, eso quedó plasmado para siempre como una advertencia constante para su pueblo para que no se fueran tras los ídolos, porque esa era la inclinación natural de sus corazones. Y hermanos, ¿cuál es la inclinación natural de nuestros corazones hoy en el día de hoy? Es también la idolatría. Nosotros decimos, pero no sé, yo no creo en imagen ni figura. Obviamente yo no creo en eso, yo creo en el Dios verdadero. Pero cuando nos inclinamos frente a una ideología que está de moda y que está en todos los medios de comunicación y todos los días dan y dan una y otra vez para meter en la cabeza nuestra o la cabeza de nuestros hijos las mentiras que el enemigo quiere meter a través de ideologías falsas, ¿no estamos también inclinándonos frente a ídolos? Cuando somos asediados por estas mentiras, ¿no estamos inclinándonos frente a los ídolos si es que cedemos a ellas? Es increíble cómo la iglesia en el día de hoy a nivel mundial está cediendo ante la presión constante de los movimientos homosexuales y transexuales. Es increíble. Yo no sé si ustedes saben, pero hay pastores homosexuales. Hay pastores transexuales. Hay iglesias que enseñan esto desde el púlpito. Hay personas que dicen desde un púlpito que Dios no es él o ella, sino que es ella. Y que en realidad Dios es asexual, dicen. Y dicen que de hecho es una especie de híbrido extraño, raro, que contiene todas esas cosas que la gente hoy día cree con tanta facilidad. Y para meter este tipo de enseñanza, este tipo de tergiversación absoluta del carácter glorioso de Dios, ¿saben lo que hacen? Colocan algo de la palabra de Dios. Es increíble cómo también meten esto. Ama a tu prójimo. Eso dice el Señor. ¿Y qué significa para ellos? Amar al prójimo significa aceptar todo lo que son este tipo de filosofía e ideologías perniciosas.
como buenas. Se olvidan de que la Biblia tiene una ley moral mucho más alta. ¿Qué es lo que hace la palabra frente a esta idolatría? La palabra de Dios protege. Es por medio de la obediencia a la palabra de Dios que las personas pueden liberarse de esta situación. Es por medio del conocimiento de las Escrituras es que podemos hacer frente a estas aberraciones. Lo mismo quería Moisés para el pueblo. No quería que comenzaran a ir tras dioses ajenos y rendirle culto a estos dioses ajenos. Y olvidarse en consecuencia del Dios verdadero. La palabra de Dios protege. Segundo, la palabra de Dios santifica. Capítulo 7, versículo 6 en adelante. Dice cuál es la razón por la cual se escogió a este pueblo. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Escuchen bien, tú eres pueblo santo para Jehová. La palabra santificar en su primera acepción implica apartar del pecado para honrar al Señor. El apóstol Pablo dijo, fuimos libertados del pecado para ser siervos del Señor. Y siervos obviamente en santidad. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí está la esencia de la relación con Dios. La iglesia es un pueblo apartado por Dios y apartado para Dios. La iglesia es un pueblo renovado. La iglesia es un pueblo con una imagen distinta de la que teníamos antes. La iglesia está constituida por personas que por la gracia de Dios hemos sido regenerados. Y tenemos una naturaleza distinta que se inclina a honrar al Señor. La palabra de Dios santifica. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor Jesucristo. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no solo protege, no solo santifica, sino que la palabra de Dios es imprescindible, es decir, es la razón de ser de nuestra vida. Notemos por favor el capítulo 6, bien conocido como el Shemá de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Capítulo 6, versículo 4. Esto era la declaración de fe del pueblo judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está la esencia. Este es el Dios verdadero. Conócelo como tal, pero no solo eso. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y noten el versículo 6. ¿Cómo se ama a Dios? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo momento y en toda circunstancia la palabra de Dios es imprescindible para tu vida y para la vida de tu descendencia. ¿Notan? Moisés estableció la necesidad de conocer la ley de Dios y de hacer de ella el objeto perpetuo de meditación. Porque es la única manera que salgan conceptos preconcebidos que tenemos en nuestra mente. Es la única manera de luchar con todo el asedio informativo que distorsiona la verdad. Es la única manera de poder enfrentar un mundo hostil a Dios. La única manera es estar todo el tiempo escuchando al Señor, escuchando su palabra. Todos deben leerlo. El niño, el joven, el adulto, el anciano, todos, absolutamente todos, sin excepción. Este Shemá de Israel, Shemá es la palabra hebrea para oye o escucha, debe ser repetido una y otra vez, todo el tiempo.
Esta era la herencia espiritual perpetua que el pueblo de Israel debía mantener. Lamentablemente, no la mantuvo. La iglesia está llamada a aprender de los errores entonces pasados para así mantener esta herencia, porque la palabra de Dios es imprescindible. Otra cosa importante, la palabra de Dios bendice. La palabra de Dios bendice. Y yo quisiera mencionar varias cosas que aparecen aquí. Que Moisés puso delante de los ojos de los israelitas grandes razones que podrían inducirles a hacer de la ley de Dios la regla de su conducta. Estas razones son suficientes para alentar a cualquiera a amar la palabra de Dios, porque bendice sus vidas. Todas estas leyes terminaron en el amor de Dios. La razón de todas estas leyes es el amor de Dios. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Ahora, ¿cómo se hace eso? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ahí está la clave. La esencia del amar a Dios es esa. El Señor Jesucristo dijo, si me amad, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? No conforme a lo que le decimos, sino de acuerdo a someternos a la obediencia de su palabra. Allí estamos expresando verdaderamente nuestro amor. Por eso, esta es una de las razones por las cuales vemos que la palabra de Dios bendice. Bendice la vida de la persona porque es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Segunda razón. Estas leyes son por sí mismas suficientes para acumular gloria y felicidad tanto en las naciones como en las personas si las observan adecuadamente. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Cuando Moisés, a través de lo que escribe, quiere decir que el pueblo de Israel es singular delante de los ojos de Dios, es particularmente especial. Versículo 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Qué maravilloso! Nosotros no tenemos eso. Quisiéramos tenerlo. Eso es lo que está diciendo. Las naciones verán que ustedes no solo conocen la palabra de Dios, sino que viven conforme a la palabra de Dios, y entonces dirán, yo también quiero eso. Y esta es una razón sumamente grande. La manera en que nosotros testificamos a las personas es que amamos la palabra de Dios, obedeciendo las Escrituras. Tercera razón. Estas leyes fueron hechas por un ser que había escogido a un pueblo insignificante y lo hacía poseedor del merecido privilegio de ser su pueblo especial. 4:32 y 33. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa que se haya oído o se haya oído otra como ella. Pregunta, no hay ninguna más, está diciendo, mira, revisa los anales de la historia en ese momento, mira hacia atrás, mira lo que pasó con los pueblos que están a tu alrededor. ¿Acaso hay algún pueblo como este? Miren versículo 33, ¿ha oído un pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Esto no es propio de todas las naciones. Ustedes tienen que ser conscientes de que en realidad Dios, el Dios de los cielos, el Dios santo, los ha escogido a ustedes como un pueblo especial. Hermanos, la iglesia es el pueblo especial de Dios, al punto que la Biblia le llama la esposa del Cordero.
Ahí está implícito el amor de Dios extraordinario al elegir un pueblo especial como la iglesia de todo pueblo, lengua, tribu y nación, y lo ha constituido en la esposa de su Hijo. Esto es maravilloso. ¿Somos conscientes de eso? Este es un aliciente para que guardemos la palabra de Dios. Cuarta razón. Estas leyes atraen innumerables bendiciones sobre quienes las siguen, pero también grandes desgracias para quienes se rebelan contra ellos. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es olor de vida para uno y es olor de muerte para otro. Olor de vida para quienes reciben el Evangelio como la gran noticia, el gran mensaje, la gran obra que necesitan para ser salvos y perdonados sus pecados. Pero al mismo tiempo, esto es muerte para aquellos que la rechazan. Esto debe también atraer nuestra atención hacia las Escrituras. Quinto, estas leyes están dotadas de justicia intrínseca. Deuteronomio 4:8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta? La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es la que conduce hacia la justicia. La palabra de Dios es justa porque su autor es justo. Sexto, voy a ir rápido porque se me acaba el tiempo. Estas leyes se adaptan a las facultades y entendimientos de aquellos para quienes fueron hechas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Dice, porque este mandamiento que yo os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No es un enigma, la Biblia no es un enigma, la Biblia está claramente establecida. Las verdades fundamentales son claras y directas, de tal manera que todos pueden entender. Y por tanto, acércate a la Biblia, no tengas temor de ella. Busca, léela, meditarla, y el Señor dará comprensión. Otra razón, porque la palabra es fundamental, y ahora salimos de las razones, hemos dado 6 razones por qué la palabra bendice, y la palabra de Dios también confronta. Moisés reprocha duramente a los hijos de Israel por su ingratitud. Capítulo 32, versículos 5 y 6. Miren cómo les habla Moisés a ellos. Los confronta con su real condición, con el problema grave de sus corazones. Dice, la corrupción no es suya, refiriéndose a Dios, que es justo y recto. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Por lo tanto, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando Dios hizo grandes cosas contigo, sin embargo, ¿cómo responde frente a eso? Noten cómo la palabra de Dios es confrontacional también. Y eso es necesario, ¿por qué? Porque nosotros somos como los israelitas. También nos olvidamos fácilmente de Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos la palabra, la escuchamos un momento y luego desaparece de nuestra órbita. Necesitamos estar constantemente yendo a la palabra porque ella nos confronta, nos revela la condición real de nuestro corazón hoy en el presente. Es una fotografía perfecta de lo que pasa con nosotros. Otra cosa, la palabra de Dios revela, como revela el corazón, revela también la tendencia a la desobediencia, y estamos ya llegando al final. 28:62, capítulo 28, versículo 62. Miren lo que anticipa Moisés proféticamente. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Hay un problema grave en ustedes, son desobedientes y la desobediencia les va a llevar por un mal camino. La palabra de Dios revela la desobediencia. ¿Cómo? Comparando la objetiva verdad de Dios con lo que nosotros vivimos. Ya ahí notamos el grado de desobediencia que tenemos. Todas estas cosas hace la palabra de Dios y por eso es tan importante.
El Deuteronomio es el libro de la palabra. Ahora, cuando Moisés va terminando el discurso, dice en el capítulo 31 algo tremendamente duro. El Señor habla con Moisés en el tabernáculo, versículo 16 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a sus dioses ajenos, idolatría. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Qué terrible esto. Dios sabía lo que había en sus corazones. Dios sabía que lo abandonarían. Dios sabía que se iban a ir tras dioses ajenos. Dios sabía que se iban a pervertir. A pesar de que la palabra de Dios estaba delante de ellos. ¿No pasó eso con Saúl, el primer rey de Israel? Desechó la palabra, por lo cual Dios lo desechó a él. ¿No pasó eso con el resto de la descendencia de Israel? Exactamente eso pasó. ¿No pasa eso en la historia de la iglesia, que tenemos pic donde la iglesia está más cerca de Dios y es evidente a través de su conducta y de su doctrina sana, y luego se desvía? Y nuevamente el Señor viene otra vez y vuelve a levantar. Volvemos otra vez a las Escrituras como principio central de nosotros como iglesia de Cristo, a la centralidad de Cristo y su cruz, y resulta que después vuelve otra vez a haber otra moda que los aleja de Él. El Señor conoce perfectamente nuestro corazón. Y por eso la instrucción de Moisés, por eso estas son las palabras, es lo que debiese estar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Estas son las palabras para mi vida personal. Estas son las palabras para mi vida congregacional. Estas son las palabras para todo el pueblo de Dios. Cuidado, no confíes en tu corazón, confía solamente en la palabra de Dios. Moisés escribió este cántico, versículo 22, aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley. Ahí está Moisés como el autor del libro, ¿se fijan? Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Y aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis. Y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Termina el libro con una nota triste. Pero para la iglesia no termina con una nota triste. No. Porque a pesar de nuestras grandes debilidades y que caminamos a veces a tropezones en el camino del Señor, a pesar de eso la Biblia dice que el Señor nos preservará y nosotros perseveraremos, porque el Señor nos preserva y finalmente nos introducirá a la Canaán celestial. Más allá de nuestras grandes debilidades. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo posible.
Él abrió un camino nuevo y vivo a través de su sangre. Él es el que intercede por nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos aseguró la victoria por la victoria que Él tuvo en la cruz. Por eso, entonces podemos estar tranquilos, pero al mismo tiempo podemos ser confrontados con la palabra de Dios para no decaer en nuestro deseo constante de poder recibir la Escritura, de poder meditar en ella todos los días de nuestra vida y poder someternos a su autoridad. No hay nada más grandioso ni más glorioso que el Señor pudo darnos, porque la palabra de Dios nos vincula vitalmente con el Dios de la palabra. Deuteronomio es el libro de la palabra. La iglesia es el libro de la palabra. Sin ella nos perdemos en el camino. Con ella tenemos un camino cierto y seguro a la gloria celestial. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, son innumerables los beneficios que tenemos de ella. Quizás hemos apuntado algunos al pasar para describir lo que tú hiciste a través de Moisés y lo que haces a través de tu gloriosa palabra en tu pueblo actualmente. Señor, danos un corazón sumiso para someternos a las Escrituras. Danos un corazón dispuesto para obedecer tu palabra. Y Padre, no solo veamos las promesas tuyas, sino también las demandas tuyas. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu autoridad, porque ese es el mejor camino para nosotros. Múltiples beneficios brotan de obedecer tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, donde sea que se encuentre, y glorifícate a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.